Cordial saludo, queridos amigos. En el día de hoy vamos a analizar la sostenibilidad del decreto 572 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 28 de mayo del año 2025, en donde el Ejecutivo pretende hacer un recaudo anticipado del impuesto sobre la renta sin pasar por el Congreso. Entonces, la primera pregunta sería si este decreto goza de la legalidad y constitucionalidad para ser expedido. Pues en principio el Ejecutivo tiene la facultad para reglamentar las retenciones y autorretenciones en el trámite legislativo, siempre y cuando éstas no incorporen a nuevos tributos, a una población mayor a la que tiene en este momento la obligación de tributar, o siempre y cuando no se modifiquen los porcentajes o tasas que se cobran por los tributos. Es decir, que de acuerdo con el artículo 365 del Estatuto Tributario y el artículo 189 de la Constitución, el Ejecutivo sí tiene esas funciones. Como les digo, pues puede haber una línea delgada entre lo que es un prevaricato y un abuso de la función administrativa, siendo el primero de tipo penal y el segundo de tipo administrativo, pues podría pasar un examen constitucional o de exequibilidad porque sí tiene esa facultad el gobierno. ¿Qué busca este decreto entonces? Es básicamente anticipar el recaudo que por retención en la fuente se espera recoger para el año 2026 el gobierno y incluirlo pues en las arcas públicas en este año 2025. Esto no es un ejercicio nuevo, esto se ha aplicado en otras latitudes. Recordemos en el año 2004, durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, se implementó una medida similar que se llama el anticipo forzoso de impuestos. Este anticipo forzoso lo que hizo fue una reestructuración del calendario fiscal y centralizó los ingresos. Parecía una solución mágica en ese momento porque aumentó el recaudo, se financiaron programas sociales, hubo crecimiento del gasto público y parecía pues como que era una medida novedosa y de economías muy de avanzada. Sin embargo, lo que sucedió después fue el colapso de la capacidad fiscal del Estado, por lo que se tuvo que aumentar la emisión monetaria para cubrir el déficit que causó en los años posteriores esa falta de recaudo, porque ya se había adelantado, y lo que condujo finalmente a que llegara una hiperinflación y la pérdida de confianza y la contracción económica que todos conocemos en el vecino país. Volviendo a Colombia, pues esta medida, digamos, afecta a todo tipo de empresas, bien sea grande, mediana, pequeña o micro, porque supone que bien sea de sus utilidades o acudiendo a créditos, las empresas deberán pagar algo que no tenían en sus presupuestos programado, y es el anticipo a los impuestos o la retención en la fuente proyectada para el año 2026. Pues bien, las empresas grandes y hasta las medianas es posible que soporten un egreso adicional al que tenían estimado en sus presupuestos sin ver mayor afectación. Sin embargo, estas empresas en cuanto a las pequeñas y sobre todo las micro, sí se verán mayormente afectadas porque en muchas ocasiones esas retenciones en la fuente pueden ser hasta del 11% y de los ingresos operacionales y pues un 11% de erogación en el presupuesto estimado, es difícil que lo soporten pues las empresas pequeñas y micro. No es un dato menor que de acuerdo con el DANE, las empresas micro representan el 92% del conglomerado empresarial en Colombia. 92% de las empresas en Colombia son micro, son aquellas que tienen de 1 a 10 empleados y facturan a pesos del año 2025 menos de 781 millones al año. Y las empresas pequeñas son el 5,8% de ese conglomerado empresarial colombiano y son las que facturan entre 781 a 2.900 millones de pesos. Es decir, que entre micro y pequeñas empresas estamos hablando del 97,8% del empresariado colombiano que seguramente en sus presupuestos no tienen esa erogación
de un costo adicional relacionado con lo que es la retención en la fuente de manera anticipada. De acuerdo con la DIAN, pues el recaudo que se tiene por retención en la fuente es de, en promedio, tomando en consideración los años 2022 a 2024, en promedio la retención en la fuente ha significado un 37% del recaudo de la DIAN en un año. Eso significa que para el año 2025 es posible que el gobierno nacional recaude alrededor de 122 billones adicionales, lo que puede garantizar lo mismo que veíamos en el año 2004 en Venezuela, de una mayor financiación para los programas sociales y demás, pero que esos 122 billones de pesos se van a trasladar a un hueco fiscal para el año entrante, año precisamente donde se espera que haya un cambio de gobierno de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Bien, en esos términos, hacemos un análisis de contexto desde el punto de vista legal, constitucional y de impacto económico que tiene el decreto 572 del año 2025 en la economía colombiana. Quedamos atentos a sus comentarios. Un abrazo. Gracias.